curvas relacionadas, el resumen de los efectos, cuantificamos la medida sobre la producción, ¿verdad? Pero como partimos de una medida de política fiscal, entonces decíamos que el ahorro público, por aquí lo tenemos, el ahorro público tiene un efecto indefinido y ahora vamos a ver por qué es indefinido. Vamos a cuantificar y vamos a ver los posibles escenarios, siguiendo el mismo caso, ¿verdad? Entonces vamos a llamar a el gasto público, como lo hicimos antes, SG, ya que decíamos que es igual el ahorro, perdón, el ahorro público. Llamémosle SG al ahorro público. Recuerden que en su momento hablamos de el ahorro público y el privado. Aquí nos estamos enfocando en el ahorro público porque partimos de una medida de política fiscal. O sea, hay incidencia en todo caso sobre esta variable y lo vamos a ver ahora. ¿A qué es igual el ahorro público? Lo vimos en su momento. El ahorro es igual al ingreso. ¿A qué equivale el ingreso acá? ¿Cuáles son los ingresos para el Estado, para el gobierno? Los impuestos. Exacto. X. Traemos un modelo, ¿verdad? Donde ahora decimos, bueno, los impuestos dependen de qué variable. Ya flexibilizamos, ¿verdad? Un poquito el modelo. Dependen del ingreso. Entonces, tenemos que incluir la variable Y. Eso sería por el lado de los ingresos. Entonces, el ahorro público es igual a los ingresos menos el gasto del gobierno, menos las transferencias, porque las estamos incluyendo en este modelo, menos TR, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces también vamos a medir acá dos efectos, el efecto directo y el inducido. El efecto directo nos va a señalar cuánto varía el ahorro público al variar el gasto del gobierno, es decir, G, ¿verdad? Y el efecto inducido nos va a decir cuánto varía este ahorro al variar la producción Y. ¿Sí? Entonces, lo planteamos de esa forma. Tal como lo hicimos en la primera parte de este análisis, determinamos cuánto varía el ahorro público cuando varía G, que es la medida que implementamos, ¿verdad? Tenemos G por acá, entonces ¿a qué es igual esa pequeña derivada? Fácil, ¿no? 1 será igual a 1. Sabe que alguien me dijo 1 por aquí. Manuel me dijo que es igual a 1. ¿Qué pasa con el signo? Sí, exactamente. Sí, sí, Alicia es igual a -1. Entonces, despejamos para la variación del ahorro público y esto nos daría igual a una variación negativa del gasto público, ¿verdad? Bueno, ahora veamos el efecto inducido, donde vamos a determinar la variación del gasto cuando varía Y. ¿Sí? Tengo Y por acá, que es igual entonces a derivada. Que es igual
¿Sí lo ven o no lo ven? Es una pequeña derivada. ¿A los impuestos, licenciada? Exactamente. ¿Por qué lo dudan tanto? Entonces, si despejamos para la variación del ahorro público, esto sería igual a los impuestos por la variación de Y. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces si queremos determinar o responder esta pregunta, ¿qué pasa con el ahorro público al aumentar el gasto del gobierno? Recuerden que el aumento del gasto del gobierno fue la medida que implementó el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces tenemos que sumar los dos efectos, al igual que lo hicimos con la propia medida, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces sumamos los dos efectos y decimos que la variación del ahorro público es igual al efecto directo, es la variación negativa de G, más el efecto inducido, que es el que tengo en la primera línea de la pantalla, la de X por la variación de Y. ¿Sí? Y vamos por aquí, la variación de Y ya la discriminamos antes, de hecho, con eso concluimos la clase anterior. Entonces sabemos el valor de la variación en la producción, ¿verdad? Lo voy a reescribir acá para que me quede cerca. Decíamos que la variación de Y es igual a 1 partido 1 menos el sub 1 por 1 menos los impuestos menos A más BK partido L por la variación de G. ¿Sí? Solo lo reescribí, ¿verdad? Lo mismo que teníamos antes, solo para que me quede cerca. Para no escribir toda esa expresión y para seguir la anotación empleada en algún momento, llamémosle alfa de G al multiplicador del gasto público, que sería igual a 1 partido todo el denominador. Solo estoy reescribiendo, ¿sí? Entonces, ya eh, incorporando toda la información disponible, decimos que la variación en el ahorro público es igual a la variación negativa del gasto público más los impuestos. Pues esta es la primera línea, ¿verdad? La que estoy escribiendo la hora completa. Impuestos por ahí, a ver, uh -huh, por alfa de G por la variación de G, que es lo que tengo aquí abajo, ¿verdad? Sí, estamos bien, ¿verdad? La variación de G, perdón, licenciado, ¿de dónde salió? Aquí arriba está en esta línea, que es parte de la variación de Y. Lo que pasa es que el multiplicador solo es este pedacito, ¿sí? Pero no podemos ignorar este. ¿Ya? ¿Lo vio? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Todo bien? Pues entonces ahora, para simplificarlo, podemos aplicar factor común porque tengo variación de G y variación de G. Entonces podemos aplicar factor común para que sea una expresión más sencilla. Entonces, si lo aplicamos para la variación de G, ¿cómo nos quedaría ese factor común? ¿Cómo nos queda ese factor común? ¿Alguien que me diga cómo nos queda? ¿Sí? ¿Luis? Licenciado, sería -1
más Ujú, los impuestos por el multiplicador. exacto, ¿verdad? Lo escribí así, pero es lo mismo que Luis dijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué escenarios podríamos tener acá? Podríamos tener dos. Y luego les explico por qué. Uno donde lo que está aquí, lo voy a hacer ahora en un círculo, los impuestos por el multiplicador del gasto público son menores a uno, y otro donde son mayores a uno. Acuérdense que la medida que estamos analizando es un aumento del gasto público, ¿verdad? Un aumento del gasto público en el primer escenario donde lo que está dentro del círculo es menor a uno, reduce o aumenta el ahorro público. Lo reduciría. Y el otro escenario donde es mayor a uno, aumentaría el ahorro público. Y esto tiene sentido porque les decía que ya que el gobierno incrementó su gasto, a la hora de incrementar el gasto, pues está, aquí lo tengo, si incrementa G, pues entonces aquí vemos cómo está afectando el ahorro público, ¿verdad? En todo caso. O sea, está afectándolo en forma negativa. Pero por otro lado, a la hora de crear más empleo a través de todos los movimientos que se producen, como lo veíamos de la forma gráfica, pues está generando un mayor consumo que conduce a mayores transacciones en la economía, ¿verdad? Lo cual aumenta la recaudación tributaria y aumenta ese TX que tenemos acá. Por eso es que el resultado es indefinido y puede presentar estos dos resultados. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Todo bien ahí? Entonces, ahora hace sentido, porque se debe cuantificar, ¿verdad? ¿Dudas acá o no tomaron alguna diapositiva? La regreso. ¿Podría explicar esto último, Lick? Disculpe. Lo que se estaba diciendo, Sí, eso de que el gobierno cuando incrementa su gasto, esa parte. sí, es que el gobierno cuando incrementa su gasto, ¿qué está haciendo con el ahorro público? Sí, sabemos que se le está restando a los ingresos, entonces está teniendo una incidencia negativa sobre el ahorro público, ¿verdad? Pero producto de todo lo que veíamos acá, partiendo de la misma medida, ¿verdad? Bueno, lo vemos también acá en el resumen. Vemos que derivado de esa medida, el consumo privado aumentó porque se generó más empleo a través de la mayor contratación de mano de obra por parte de las empresas para satisfacer una mayor demanda en el mercado de bienes. Se genera más empleo, hay más ingresos, las personas consumen más. Y como al consumir más se paga impuestos y también vemos que los impuestos están en función del ingreso. Entonces ahí es donde tiene un efecto positivo, ¿verdad? Sobre el ahorro público. Si este aumenta, aumenta el ahorro público, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Muy bien, si no hay más dudas, voy a pasar a la política monetaria. Listo, ya hablé bueno, en la última sesión que tuvimos presencial hace exactamente una semana, o fue viernes, no recuerdo. Pero hablábamos un poco de la política monetaria. Les decía que los instrumentos para afectar la oferta de dinero pueden ser diversos y que en realidad en este curso la idea no es profundizar, sino que generar un panorama muy general
para que se comprenda lo que ustedes van a ver en los 2 cursos que siguen el otro año. Finanzas públicas por un lado y teoría y política monetaria, que serían teoría y política monetaria donde verían todo esto. Y de hecho creo que se empieza con alguna intuición con SLM. Entonces es importante que lo entiendan desde ahora. Voy a dibujar el mercado de dinero aquí a la par para poder comprender de mejor forma las relaciones que vamos a analizar. Oferta de dinero. Bueno, entonces partamos del análisis de una política monetaria expansiva mediante operaciones de estabilización monetaria con compra de bonos. Las operaciones de estabilización monetaria es uno de los tantos instrumentos que puede implementar un banco central para inyectar o recoger liquidez en la economía. En este caso, una medida expansionista que apunta a inyectar o recoger liquidez. Aumentarle. Inyectar. Exacto, aumentar o inyectar liquidez en la economía, ¿verdad? ¿Y cómo opera todo esto? Pues Banco Central le compra al resto de bancos, es decir, a los bancos comerciales le puede comprar bonos. Es decir, vienen al Banco Central, se les compra, se les da dinero y ese dinero, esa liquidez que se otorga, se orienta. La idea es que se oriente al crédito, ¿verdad? Para los hogares. Esa es la idea. De esa forma se estimula la actividad económica. Ese sería el sentir, ¿verdad? Pero entonces enfoquémonos en todos los efectos que se dan acá en su orden, partiendo de que es una medida expansionista que decíamos que todas las acciones de política monetaria están orientadas a afectar la masa monetaria o la oferta de dinero en la economía. ¿Cuál sería el primer efecto entonces? Primer efecto derivado de la medida expansionista. ¿Cuál sería? Ya lo olvidaron, esto lo vimos de una forma más sencilla hace una semana, creo. Ahora estamos profundizando un poquito más ya midiendo efectividad, esa es la idea. Pero la intuición ahorita ya debe estar muy, muy fina, como se los indicaba anteriormente. Primer efecto, derivado de la medida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la oferta de dinero? Si esa es la variable que estamos tocando. ¿Sí me están escuchando o no? Sí. Bueno, ¿cuál es la primer? Bueno, ya se adoptó la medida. Primer efecto. Por eso dibujé 2 gráficas ahí, para que me sigan. Licenciada, ¿sería el aumento de la oferta de dinero? Sí, Luis, entonces, ¿qué efecto visual podríamos ver? El desplazamiento de la curva de oferta hacia la derecha. Exactamente. Le voy a llamar MSP sub 1. ¿Qué otro efecto podemos ver ahí? Porque si se, se expande o se mueve a la derecha la curva de oferta monetaria, ¿qué pasa del lado izquierdo?
¿Qué pasa del lado izquierdo? El desplazamiento de la curva LM Sí, hacia la derecha, hacia ¿verdad? la derecha. LM sub 1. Muy bien. ¿Qué más observamos? Perdón, alguien quería hablar, se oía mucho ruido. ¿Qué provoca el exceso de oferta en cualquier mercado? Una baja en la tasa de interés. Exactamente, una baja en la tasa de interés. Lo vemos acá. Más o menos por aquí. Hacia R1, ¿verdad? Voy a llamar R1 a este puntito. ¿Sí? Ese exceso, regreso al mercado de dinero. Bueno, y voy a retomar el tema de los bonos que introduje anteriormente. Hay un exceso de oferta en el mercado de dinero, ¿verdad? ¿Qué pasa con la demanda de bonos? ¿Qué pasa con la demanda de bonos? Exceso de oferta, El- ¿verdad? Tal vez del lado de la banca central se reduce, entendería. ¿Aumentaría la demanda de bonos? ¿Por qué aumentaría? Porque hay un exceso de liquidez. Entonces, los bancos del sistema optarían por los bonos, licenciada. Sería el público, ¿verdad? Porque el Banco Central, de ahí se desprendió la medida, cuando realiza OEMs de compra de bonos, entonces otorga liquidez a los bancos comerciales. Pero luego recuerda que hay una decisión para los hogares como agentes económicos entre mantener dinero en el bolsillo u orientarlo a la adquisición de un bono en este caso. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de bonos? ¿A qué se destina el exceso de oferta? A la compra de bonos, ¿verdad? Ujú. Entonces la demanda de bonos, ¿qué? Aumenta. Aumenta. ¿Y qué pasa entonces con su precio? Cae, ¿Por qué caería si la demanda aumenta? tal vez porque como hay muchos demandantes a través de la oferta, entonces, Exactamente, mire, lo que pasa es que es como en todo mercado, las fuerzas operan, ¿no? Las fuerzas son oferta y demanda. Ante una mayor demanda, ¿qué pasa con el precio de cualquier bien? Aumenta. Aumenta, exacto. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de interés? Ya explicamos por qué existe esa relación. Tasa de interés cae, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Cae hasta R1. Y esto para profundizar un poco en el mercado de dinero y de bonos, ¿verdad? Incluyendo más información. Regresemos a ese nivel R1. Cayó la tasa de interés de R0 a R1. ¿Qué más pasa? Si cae la tasa de interés, ¿qué ocurre? Un nuevo nivel para Y en Y1, ¿verdad?
Marlene se me estaba saltando hasta este efecto, pero ya ven todo lo que pasó antes. Luego, aquí sí vamos a cerrar con todos los movimientos. Si aumenta la producción, los empresarios producen más, contratan más personal, se produce una mayor renta, mayor empleo, ¿qué más? ¿Qué decíamos que pasa en el mercado de dinero? El mayor ingreso conduce a Gráficamente hay una mayor tasa de interés, licenciada. pero antes de eso, es que Mayor tenemos que demanda de dinero porque es mayor ingreso. mayor demanda de dinero por motivo de transacción, ¿verdad? Voy a tratar de dibujarlo. M de sub 1, llamémosle. Entonces, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción, provoca este movimiento hacia la derecha de la curva de demanda de dinero. Sí, César. No, yo tal vez solo le iba a pedir que usted menciona mucho el motivo transacción y motivo de especulación, que sí ya lo explicó en su momento, pero a mí todavía me genera duda, o sea, ¿cuál es una y cuál es cuál? Bueno, el motivo de transacción es el que se deriva de un cambio en la renta de los agentes económicos. Está en función de Y. Motivo de Ujú, transacción asociado a las compras de bienes y servicios que se realizan en la economía. Es decir, se necesita liquidez para realizar transacciones. Esa es la idea. Y ok, eso tiene una relación positiva, la demanda de dinero con el ingreso. Por otro lado, la demanda de dinero por motivo de especulación es la que está relacionada con la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la decisión. Les decía, cuando hablamos de tasa de interés, por eso les menciono la decisión entre tener dinero en el bolsillo o destinarlo a otros fines, como sería la adquisición de un instrumento financiero. ok, listo, gracias, Lecta. ¿Sí? ¿Más claro, no? Sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces aumentó la demanda de dinero por motivo de transacción porque aumentó el ingreso. ¿Qué más? Ahí no hemos terminado. Como les decía, estamos cerrando el análisis completo. Fuimos paso a paso. Ahora habría un exceso de demanda de dinero Exacto. y por lo tanto subiría la tasa de interés. Muy bien, eso es lo que pasaría. Sube la tasa de interés de R1 a R2 debido a la mayor demanda de dinero. Y de esa cuenta alcanzamos un nuevo nivel de equilibrio en E2. ¿Sí? ¿Lo ven? Los demás lo ven. Luis me siguió muy bien. ¿Los demás? ¿Sí? Sí, Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí abarcamos ya todos los desplazamientos y resumámoslo. Y de hecho, ¿cómo califican esta medida? Eh, expandió el producto, ¿verdad? Era lo que se perseguía. Finalmente no se alcanzó el nivel de tasa de interés R1, sino R2, pero sí cayó la tasa de interés. Veamos el resumen, como lo hicimos en la medida anterior. Esto es a medida de conclusión. Cuando yo les pido en el examen, se han dado cuenta que se morden. No les pido el resumen, pero yo se los escribo para que tengan presente lo que pasa con cada una de las variables involucradas. Entonces, en el mercado de bienes, ¿qué pasó con la producción? Y lo acabo de señalar, ¿verdad? ¿Qué pasó con la producción? ¿Cayó o se redujo? O aumentó, perdón. Aumentó. Aumentó muy bien.
¿Qué pasó con el empleo? También aumentó, ¿verdad? Derivado de esa mayor contratación por parte de las empresas. Inversión privada. Los empresarios produjeron más y además hay una tasa de interés menor. ¿Qué pasa con la inversión privada? Aumentó también. Aumenta. Exacto. Aumentó por el efecto de la tasa de interés, ¿verdad? El consumo privado. Mayor ingreso conduce a Mayor Mayor- consumo. exactamente mayor consumo. Ahora veamos qué pasó en el mercado de dinero. ¿Qué pasó con la oferta nominal y real de equilibrio? De hecho, de ahí se desprende la medida, ¿verdad? Una expansión de la oferta de dinero. Tenemos precios rígidos, entonces ambos se incrementan, ¿verdad? Tasa de interés. ¿Qué pasó con la tasa de interés? ¿Aumentó o cayó? Cae. Exactamente. Demanda de dinero. Mayor ingreso. Mayor demanda. Exacto. Veamos qué pasó con el ahorro. Tanto el ahorro privado como el público. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? ¿Qué me dicen? Tal vez el ahorro privado aumenta. Sí, el ahorro privado aumenta porque hay un mayor Interés. ingreso para las familias, entonces se ahorra más, se consume más también. Y el ahorro público. Recuerden que aquí partimos de una medida de política monetaria, no fiscal. Entonces, ¿qué pasa con el ahorro público? Si hay un mayor ingreso, los agentes económicos están consumiendo más, los impuestos están en función del ingreso, entonces hay una mayor recaudación. ¿Qué pasa con el ahorro público? Aumenta, ¿verdad? Aquí no es indefinido porque no estamos partiendo de una medida fiscal. Por eso, no se toca el gasto del gobierno, ¿verdad? O los impuestos, en todo caso, es distinto el análisis. Aquí se parte de la expansión monetaria, que vemos que como resultado final genera un mayor ingreso, un mayor consumo, mayores transacciones, mayor ingreso para el gobierno. ¿Están de acuerdo? Bueno, si no hay dudas acá, cuantifiquemos. Como siempre, vamos a cuantificar cómo se ve afectada la producción, partiendo siempre de la misma demanda agregada que traemos desde el inicio, que solo la estoy reescribiendo. Y en la siguiente diapositiva se las dejo por si no le entienden a mi letra, donde estamos incluyendo las transferencias, la inversión que también ahora depende del ingreso. Aquí, por aquí vemos B partido L. Si despejamos para determinar la variación sobre la demanda agregada, tenemos que es igual a B partido L por la variación en la oferta de dinero, ¿verdad? El efecto inducido. Entonces aquí vemos los efectos sobre la variación de Y. Tengo Y acá, acá
Y acá, 1, 2, 3. Derivada del número. C sub 1 por 1 menos tx, ¿verdad? Derivada de la parte 2, ¿cuál sería? Está fácil, ¿cuál es la derivada de la parte 2? Por eso hasta lo circulé para facilitarles. Más A. Solo sería la A. Exactamente, más A, parte 3. Menos beca partido de L. Muy bien. Entonces, si despejamos para la variación de la demanda agregada, tendríamos que es igual a lo que tenemos del lado derecho de la igualdad anterior. Es 1, 1 menos tx, más a menos bk partido L. Paso al otro lado la variación de y. Listo. Siguiente paso, ¿cuál es? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué hicimos hace 2 días? Ya se les olvidó. ¿Se recuerdan que lo que queremos es determinar la variación en y? Entonces tenemos que despejar para de y. El primer paso es pasar todo lo que tiene y del lado izquierdo. Entonces reordenamos. Todo esto tiene y, lo que marqué en rojo.